Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo realizando el proyecto de emprendimiento de difusión cultural Cátedra Vallejo, con el documental Georgette Pílipar. Muchos conocen la trayectoria del gran poeta y escritor peruano, el cual es una de las figuras más importantes para la literatura universal, quien gracias a sus obras, valores y el amor que tenía hacia la humanidad, hoy en día su trayectoria es estudiada por todo el mundo. ¿Saben a quién me refiero? Así es, a César Abraham Vallejo Mendoza, que inspirado por todos los acontecimientos transcurridos en su vida, escribió grandes poemas y gracias a su esposa Georgette Pílipar, quien póstumamente a su muerte se dedicó años a difundir y hacer reconocidas gran parte de sus obras. A través de la poesía, César Vallejo muestra cómo podemos inspirar a grandes generaciones futuras a luchar por un futuro mejor para los derechos humanos. Por lo tanto, necesitamos conocer su vida y lo que motivó a este gran escritor a sobresalir en su obra. Acompáñennos. En 1931, publica El Tuxteno, una novela de corte indigenista. Por entonces también escribió su cuento más difundido, que fue Paco Yunque, que saldría a la luz recién después de su fallecimiento. Vallejo muere en París el 15 de abril de 1938. Fue un Viernes Santo con llovizna y no un jueves con aguacero, tal como escribió en su famoso poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Sus poemas póstumos fueron agrupados en dos poemarios, Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz. Ambas obras fueron publicadas en 1939, a insistencia de su viuda Georgette de Vallejo. Georgette Marie nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean-Baptiste Pílipar y Marie Travers. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo, adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista de que su madre era aún menor de edad. En 1914, una tuberculosis le afecta los nódulos de sus extremidades inferiores. Ese mismo año, estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla de Marne. A través de su carta testamentaria, oficializada en 1917, Alexander reconoce a Georgette como su hija, quien adopta el apellido Pílipar. Hola, somos el grupo 2 del curso de Cátedra. Hoy interpretaremos una parte de la historia de cómo se conoció Georgette con Vallejo. Según Georgette, comentó en una entrevista: nos conocimos de una manera muy curiosa, un poco ridícula, si usted quiere. Mamá, pobre los vecinos de enfrente, son sordomudos. ¿Por qué lo dices, Georgette? ¿En qué te basas para decir eso? Solo míralos, mamá, todos los gestos que hacen para comunicarse. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. ¡Mamá! ¡El vecino del frente habla! ¡No es sordomudo, mamá! ¡Ven, mira! ¿No ves, hija? Y tú pensando que son sordomudos. Así, de esta manera empezaron las cosas. Por eso Georgette puso atención en Vallejo. Según contó Georgette de Vallejo en una entrevista con la revista española Triunfo, en abril de 1976. En 1927, Vallejo le hace una invitación para tomar café. Georgette, realmente me gusta hablar contigo. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Sería agradable una conversación acompañada de un café y sirve que me cuentas un poco más de la inspiración de tus poemas. Mi estimada Georgette, te voy a comentar uno de mis poemas. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma, yo no sé. Vallejo, hasta
Ahora, todo lo que me has comentado es muy bonito. Son muy bonitos tus poemas y tus versos. Estoy feliz de haber aceptado este café contigo. El café está delicioso. Realmente he pasado un momento agradable en tu compañía, claro está. Y aprendo muchas cosas nuevas que tú me compartes. Pero, Vallejo, mi mamá está aquí, Vallejo. Ay. Georgette, ¿qué haces aquí? Perder tu tiempo con este no te puede ofrecer un buen futuro en tu vida. Vaya, haces sus labores y rápido. ¡Apúrese! Mi estimada señora Claro, no estamos haciendo nada malo. Solo conversamos y tomamos unas tazas de café. Con usted no estoy hablando. No la quiero ver más cerca de mi hija. Usted es muy mayor para ella. Un año después, muere la señora María, que es la madre de Georgette, en noviembre de 1928, y Georgette decide comenzar un romance con Vallejo. Recibe mis más sentidas condolencias, mi querida y estimada Georgette. No sé si es el momento indicado, pero tú y yo estamos solos. ¿No crees que nuestro destino sería vivir juntos y acompañarnos en este paso por la vida? Era la predestinación, contó Georgette. Es así que inició su romance que los llevó al matrimonio y a trazar su historia de amor que fue más allá de los obstáculos, de la diferencia de edades, los problemas económicos, incluso más allá de la muerte, ya que Georgette honró la memoria de su amado esposo con su lealtad y luchó para que Vallejo sea recordado de por vida. Hoy podemos decir que, sin Georgette, no hay Vallejo. Georgette fue una mujer heroína que salvó el legado vallejiano. Nos muestra su gran valentía y persistencia, la lucha constante que tuvo incluso para publicar las obras editadas por su esposo, amigo y compañero. Georgette Philippard, a pesar que no fue educada en las grandes escuelas de pregrado o posgrado, tuvo la paciencia y el coraje de defender la pureza radical de la poesía de Vallejo y obtener así el reconocimiento de heroína. Por eso, el término "sin Georgette no hay Vallejo", pues se determina que sin la lucha de Georgette, muchos de los escritos de Vallejo no hubiesen sido reconocidos. Muchas gracias, Georgette. Después de la muerte de César Vallejo, Georgette enrumba un viaje hacia el Perú, llegando al puerto del Callao un 6 de mayo de 1951 a bordo del Reina del Pacífico, un transatlántico muy lujoso de la época. Fue recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondi. Esto tomó conocimiento el diario El Comercio, la cual le realizó una entrevista que fue publicada un miércoles 9 de mayo de 1951. Buenos días, señora Vallejo. ¿Cómo estuvo su viaje? He venido al Perú en devoto peregrinaje, como quien dice, a recoger los pasos de Vallejo. Permítanos hacerle unas preguntas, por favor. Por supuesto, pero que sea breve, por favor. Gracias. ¿Cómo era Vallejo? ¿Era sombrío? Ni sombrío ni sañudo. Era callado. Por él siempre hubiera permanecido en silencio. Pero respetaba la dignidad humana. Por nada del mundo hubiera él defraudado a quien iba a hablar con él. Eran admirables sus largos silencios. A veces tenía un fino humor. ¿Vallejo era un personaje dolido? ¿Le preocupaba la situación de las demás personas? Era de una actitud serena y mesurada, tras la que se ocultaba la agitación interior. Ante las cosas sin remedio, tomaba una actitud de conformidad. No hablaba de cosas amargas que nos eran comunes. Para él era mejor olvidarlas. Era un admirador de Chaplin y alentaba el empeño de escribir sobre él, pero murió sin hacerlo. ¿Cómo fue la enfermedad con la que falleció su esposo?
Hacía tiempo que Vallejo se sentía cansado. Los médicos creyeron que se trataba de una agitación sin gravedad. Un día se acostó para no levantarse. Yo presentí el fin. Los días pasaron dentro de un clima de angustia, tristeza. Lo llevamos a una clínica. Estuvo 5 días en estado de coma, unos instantes de lucidez y finalmente el desenlace. Cuando escribía, ¿pudo usted observar alguna agitación o cansancio por la enfermedad que llevaba consigo? Nada de eso me daba en esos trances la impresión de inamovilidad. Apenas si un leve movimiento de la mano me advertía en él. Mi devoción lo seguía en esos trances en que su recia cabeza tomaba un perfil magnífico a mis ojos. Georges Marie Philippard se conoció con el poeta peruano en el año 1927, 4 años después de que éste arribara a París. Muerto Vallejo, ella conservó muchos textos y manuscritos, protegiéndolos de la invasión alemana hacia Francia en el año 1940. Se daba en la confidencia, se podían contar sus cosas íntimas, sus sentimientos entre ustedes. Se podía llegar hasta cierto límite en su reino. Había una línea que era imposible de traspasar, hasta para los más caros amigos. Estando en París, ¿Vallejo recordaba el Perú? Le recordaba a menudo, y con qué amor. Ciertas veces le oí musitar los versos evocando a su tierra natal. Los repetía como un porfía infantil, como un ritornelo. ¿Existe obra inédita? Por cierto, y la traigo conmigo. ¿Está usted contenta de haber llegado a nuestro país? Feliz, muy feliz de encontrarme en la patria de Vallejo. Quedé casada con él, nunca me interesó otro hombre, a tal punto que muerto él, solo me bastaba su mano, su mascarilla. Solo sentía que me faltaban sus pasos. Entre Vallejo y yo, tácito era el acuerdo. Nunca se pronunciaba la palabra felicidad personal o conyugal. Vivíamos por y para la revolución mundial. Muy emocionada, pero con cierto resentimiento, espera la llegada de Osvaldo y es recibida por el doctor Raúl Porras Barrenechea y otros amigos. Georgette, bienvenida a nuestra casa. Buenos días, Georgette. Un placer conocerla. Le saluda Osvaldo Vázquez Vallejo, sobrino de su amado esposo César Vallejo. Bienvenido, Osvaldo. Lo recibo como el único familiar de mi esposo, porque del resto no deseo saber nada. Y puede visitarme las veces que quisiera, pero sin llamarme tía. Es un honor conocerla y ver el amor que aún tiene hacia mi tío, el cual le hizo cruzar a otro continente para conocer sus raíces. Tras la muerte de mi esposo, yo me comuniqué con uno de los familiares para manifestar mi deseo de venir a Perú, pero solo obtuve un doloroso silencio, de modo que solo será usted el único sobrino a quien recibiré como familia de mi esposo. Las comunicaciones no llegan fácilmente al Perú. Osvaldo, ¿cómo y dónde se encuentran sus padres y sus hermanos? Mis padres y hermanos se encuentran en Santiago de Chuco. Gracias a Dios todos bien. Y también los cuales están enterados de su llegada a Perú. Y pues podríamos coordinar para ir a la tierra de su esposo y pueda ver con sus propios ojos el lugar de donde nació y creció. Entonces podemos coordinar un viaje a Santiago de Chuco, pero algo debe saber, que es costumbre en decir tía a las esposas de nuestros familiares, así que no se vaya a incomodar por ello. Es para mostrar respeto que se le tiene. Viajando en el trayecto de Trujillo a Santiago de Chuco, Georgette, Osvaldo y los otros personajes disfrutan del paisaje. Dime, Osvaldo, ¿cómo era la vida de Vallejo aquí en Santiago de Chuco? Mi tío era un hombre especial, Georgette. Trabajó en la Hacienda Roma y ahí hay personas que aún lo recuerdan. Te presentaré a alguien que trabajó con él. La señora Georgette Philippard dejó una huella imborrable en la vida de César Vallejo, ya que con su fidelidad, vehemencia y valentía preservaron
la obra literaria de uno de los grandes poetas del Perú. Su viaje a Santiago de Chuco sirvió para fortalecer los lazos familiares, en la cual ella demostró que aún perdura el amor hacia César Vallejo. Georgie, la guardiana del legado de César Vallejo, será recordada por su dedicación y pasión. Desde que Georgie llega al Perú, trabajó arduamente con la finalidad de dar a conocer todas las obras que había dejado su esposo, para lo cual tuvo que recorrer editoriales en la cual nunca fue escuchada, y en otras oportunidades querían obtener el material y publicarlo como a ellos mejor les pareciera. Te ofrezco 30.000 por todo el material de Vallejo. Definitivamente no. Usted no tendrá los manuscritos de mi esposo para manipularlo como le dé la gana. En el año 1974 inauguran la revista Aula de Vallejo. Buenas tardes, público asistente. En esta oportunidad vamos a inaugurar el Aula Vallejo. Yo, Juan Larrea, tendré a mi cargo el discurso inaugural. Larrea, ¿qué vas a hablar tú si no sabes nada? ¿Por qué nunca escribiste una línea sobre Vallejo cuando vivía? Ahora que no está, pretendes convertirte en su más empeñoso intérprete. El libro, mal llamado Poemas Humanos, está constituido por poemas que no fueron seleccionados ni publicados por su autor en vida, por lo que sabemos si las fechas corresponden a la fecha que fueron escritos, ni tampoco sabemos el orden. ¡Mentira! Esa es una mentira. Vallejo cada vez que escribía, revisaba sus escritos y actualizaba las fechas. Bien sabemos que no todo lo que escribió el poeta puede ser dado a conocer. No sabemos si hubiera sido de su agrado verse así tan exhibido en público. ¡Shh! ¡No te atrevas! ¿Crees que con tu aula 12 y 13 ya conoces a Vallejo? Amigos, lucradores de su memoria, eso es lo que son. Sabemos que Vallejo gozó de mucha simpatía y no muchas personas estaban dispuestas a ayudarlo, como nosotros en efecto lo ayudamos, pero siempre ha vuelto el peregrine a la proeza. Vallejo ha vivido en la miseria de hotel en hotel. ¿Sabes qué, Larrea? Toma estas monedas y trágatelas. En 1958, intento de repatriación de los restos de Vallejo por las autoridades peruanas. Yo, Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, me opongo ante cualquier intento de repatriación de los restos de mi esposo, y con buenas razones, porque en su tierra le dieron con palos, lo maltrataron y soy obediente a su voluntad. Me opongo firmemente, bajo cualquier pretexto que sea, a la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo, señor César Vallejo. Esa tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. Sous la faute de la défaite, sous la faute de la défaite, vous endormez et pris la gemme noire de son fond pour tuer les souhaits et les poudres. Il est parti, rien n'a été acquitté, mas il est apparu. Sentada como una ciega, en torno a mí cae la vida, como también caen los ecos. He corrido tanto y todo para nada. Un día, cuando haga calor, pero mucho calor, como un roto cascabel, me iré a sentar sobre tu tumba, la cabeza apoyada sobre tu muerte, y por todo el tiempo que me falta, yo escucharé tus sueños, tu frente colmada de sollozos, sobre mi pecho, seco para siempre.